Bueno, queremos nosotros anunciar ya en nuestro programa, empezando el día, a nuestro segundo invitado que está en nuestros estudios. Se trata del doctor Marcelo Espinel, coordinador del Observatorio Legislativo. Con él queremos abordar un tema importante sobre lo que pasa en la Asamblea respecto a los juicios políticos y en particular lo que ocurrió la semana pasada con Carlos de la Torre, ex ministro de Economía y Finanzas. Bienvenido. Buenos días, doctor Espinel. Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación y muy buenos días a su distinguida audiencia. Quisiéramos que usted analice con nosotros qué es lo que pasó en el caso del juicio político del exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, para que nuestros oyentes contextualicen esta información. Él fue llamado a la Asamblea a un juicio político porque traspasó 300 millones de la cuenta única del Tesoro que servía para la reconstrucción de Esmeraldas y Manabí. Era una cuenta que tiene 1.620 millones y que servía para la construcción de viviendas, puentes y carreteras de estas provincias, pero el exministro tomó prestado, entre comillas, esos 300 millones y los utilizó para pagar a los gobiernos descentralizados. Esto no podía hacerlo, había una prohibición y por eso dos asambleístas pidieron el juicio político, Rina Campain de Creo y también, ¿quién es la otra que no recuerdo? Tangi Vera, las dos son de Creo. ¿Y qué pasó? La semana pasada hubo el plenario se reunió y debatieron sobre y votaron a favor y en contra de este juicio político. El resultado es que 61 votos a favor y 10 abstenciones. Además había gente de Creo que no apoyó a ninguna de sus dos asambleístas en este juicio y que se fue de la asamblea. Lo mismo pasó con el bloque del oficialismo de Alianza País. Entonces, Marcelo, ¿qué es lo que pasó aquí? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sacamos a limpio? Exacto, ¿qué sacamos a limpio? Llama muchísimo la atención que los miembros del movimiento político al cual pertenecen estas dos legisladoras que plantearon el juicio político hayan decidido ausentarse de la votación. Y en este término hay que ser súper claro, que es lo que nosotros como Observatorio Legislativo insistimos. Estos legisladores estaban en la Asamblea Nacional, estuvieron presentes en la constatación de quórum. Simplemente que al momento de decidir al respecto del enjuiciamiento político al exministro, ellos decidieron no votar. Incluso recuerdo que el ex asambleísta Diego Salgado en sus redes sociales manifestaba su preocupación al respecto de cuál es el tipo de posición en este caso que tendrían los asambleístas del movimiento Creo al no respaldar la petición de juicio político de una de sus compañeras. Y tal vez, no sé, esto a mi criterio es ya una apreciación muy personal. Recordemos que en este momento se están decidiendo quiénes integrarán el Consejo Nacional Electoral. Y ahí estará presente seguramente representantes de distintas fuerzas políticas, al parecer electas por el Consejo Transitorio, y una de ellas será una de Creo, la del candidato Pita. Quién sabe, y existe una conexión al respecto de que tal vez en este momento no es necesario generar este tipo de controversias con el gobierno hasta que se pueda integrar adecuadamente el poder electoral. Lectura muy personal al respecto de tal vez cómo queremos que se muevan las nueces dentro de nuestro estado, ¿no? Bueno, esa es una lectura muy personal, como ha dicho el director del Observatorio Legislativo. Y lo propio se podría entonces sospechar con relación a lo que pueda ocurrir con las legisladoras que están siendo justamente observadas y que teníamos la entrevista previa sobre Sofía Espín y Norma Vallejo. Esos casos también podrían incidir de acuerdo a su criterio. Yo creo que en ese caso sí no podemos hablar de una lectura político-partidista. Claro. En el caso de estos diezmos, que era el tema que nos reunía incluso hace 30 días, estamos viendo cómo se están decantando las cosas. Incluso el mismo informe de la comisión no quiere sancionar a la asambleísta Norma Vallejo por el retiro de los ingresos de sus colaboradores, sino al parecer por gestionar cargos públicos. Sí, entonces estamos dejando nuevamente de lado el asunto de fondo, que cómo se abusó de la situación de los colaboradores de los equipos de los legisladores. Dentro de la fiscalización que se ha llevado a cabo durante casi estos 2 años en la Asamblea Nacional, han existido distintos matices. Han existido distintos matices muy políticos todos, como corresponde al ejercicio del poder legislativo. Sin embargo,
creo aún se está quedando debiendo a la ciudadanía en materia de fiscalización, como ha venido trabajando la Asamblea Nacional. Pero bueno, yo no estoy de acuerdo en eso, porque en los últimos 2 años hubo el periodo de José Serrano, quien fue destituido por esa grabación que tuvo en Estados, ¿cómo se llama? Por esa grabación que hizo con el ex contralor Carlos Poli. Eso es una cosa. Y otra cosa es la presidencia de la asambleísta Cabezas. Durante la legislatura de ella se han llamado a juicio político a 13 personas, cosa que en los 10 años anteriores, más casi el año, 9 meses que estuvo José Serrano, no ocurrió. Pero bajo el mismo razonamiento, Carlita, podemos decir que durante el periodo legislativo de Gabriela Rivadeneira fue el periodo en el que más leyes se aprobaron a nivel de historia legislativa. En ese sentido, yo sí creo que sí es necesario analizar el nivel de eficacia dentro de la fiscalización. Incluso dentro de los procesos de fiscalización que se llevaban a cabo durante la presidencia de Serrano, eran procesos de fiscalización tardíos, en los que la resolución de la Asamblea Nacional aparecía cuando Polit estaba ahí en Miami o cuando Ochoa ya había sido destituido por el Consejo Transitorio. Todos estos procesos de fiscalización, incluso los llevados por la presidenta Cabezas o durante la presidencia de Cabezas, no han sido totalmente efectivos. Se han dado una gran cantidad de trabas, tanto dentro de las comisiones de fiscalización, porque existen los votos, no existen los votos, porque los asambleístas se ausentan del pleno. Entonces, ¿cuál es la postura responsable que están teniendo todos los legisladores dentro de los procesos de fiscalización en la Asamblea Nacional? Creo yo que nuevamente volvemos a la idea de que es necesario fortalecer los procesos de fiscalización a través de la reforma a la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Esas reformas ya están en la Asamblea porque trabajan varios grupos, varias tiendas políticas. El tema es que no se puede comparar los casi 60 proyectos que aprobó la legisladora Gabriela Rivadeneira en su periodo, porque son leyes que la mayoría estamos viendo ahora que están siendo reformadas. Sin duda. Es una cuestión cuantitativa con los 13 llamados a juicio político de la presidenta Cabezas. Son dos cosas distintas. Ella ha dado paso a eso con el CAL. Y en las comisiones se han demorado, se han tardado en aceptar eso. Recordemos que en algunas comisiones, por ejemplo en la de Justicia, está todavía Marcela Guiñaga. En la de Desarrollo Económico está todavía Pavel Muñoz. Hay gente del correísmo que está ahí que puede ralentizar este paso al informe. En la Comisión de Fiscalización también, incluso con la misma María José Carrión, han dado paso a estos pedidos de juicio político. El problema se presenta en el Pleno, cuando los asambleístas no son responsables de lo que ellos mismos están pidiendo, porque o se van o se quedan ahí y se abstienen, o se inventan una reunión y entonces dicen que no pueden llegar a tiempo al Pleno. Ahí está el problema. Yo en ese aspecto coincido contigo. Sin embargo, yo no le daría el mérito de los procesos de fiscalización únicamente a la presidenta de la Asamblea Nacional. Creo que la integración partidista, política de la Asamblea Nacional actual es la que da como resultado que tal vez la Asamblea ahora se aboque más a procesos de fiscalización, porque también diríamos en ese mismo sentido que quien impidió la fiscalización en el periodo legislativo pasado era Rivadeneira. De hecho, ella no fue una mayoría política que existió controlada desde el Ejecutivo. Pero entonces, comandada en este caso, por ella, que aceptaba todo. Yo no claro. sé hasta qué punto existía el comandar, sino más bien quedarse casado y obedecer. Cumplir las disposiciones del Ejecutivo. Exactamente, creo que esa es la palabra. O sea, diferenciar entre coronel y general. Exactamente. Y en este caso, y ahí sí coincido contigo, no creo que haya que darle el mérito a Cabezas, sino cómo se ha dado la situación política dentro de nuestra Asamblea Nacional, pero la culpabilidad al respecto de que estos procesos de fiscalización no sean eficaces, ojo, no digo que no existan, sino que no están siendo eficaces, es responsabilidad de todos los legisladores. No se está permitiendo que se establezcan las responsabilidades debidas en contra de ex colaboradores del anterior gobierno, en contra incluso de autoridades actuales a las cuales se plantea iniciar ciertos juicios políticos, y es necesario actuar con responsabilidad. Es necesario actuar con un sentido de país,
para que de esta manera este tipo de casos no se conviertan únicamente en una persecución hacia los 10 años pasados, sino que se sienten las bases para que no se produzcan en este gobierno y en futuros gobiernos. Pero ¿qué es lo que se puede hacer entonces para normar de mejor manera un juicio político? Lo que tú acabas de mencionar, y hay que ponerle muchísima atención, se están discutiendo actualmente las reformas a la ley orgánica de la función legislativa. Y esas reformas tienen tremenda importancia. Las anteriores reformas que habían sido aprobadas por la Asamblea Nacional habían sido vetadas totalmente por el presidente Moreno. Y eso lo obligó a la Asamblea Nacional a no debatir ese tema por un año. Ese año ya culminó y la Asamblea Nacional tiene que enfocarse dentro de sus múltiples actividades también en cómo va a ser regida de aquí en lo venidero para que los procesos de legislación y fiscalización sean fortalecidos. Ahora, en materia de, justamente, de fiscalización, ¿cómo han actuado cada una de las bancadas en este proceso? Es decir, lo último, lo reciente que pudimos verificar es de que la bancada de Creo, a través de dos de sus representantes, plantearon este juicio y, sin embargo, la misma bancada no pone los votos. Claro. Es decir, quisiera que hagamos una revisión, un análisis de cómo han actuado cada una de las bancadas en función de este proceso de fiscalización. Sí, precisamente es lo que nosotros estábamos analizando. Empecemos por el proceso en contra de Carlos de la Torre, que al parecer hubo un acuerdo no solo con la bancada proponente, en este caso con Creo, sino con el mismo oficialismo, como mencionaba Carla, y no se comprenden aún cuáles son las razones para que se manifieste esta ausencia. Están presentes todos los legisladores, incluso el asambleísta de Creo, miembro de la Comisión de Participación Ciudadana, que era ex consejero de Participación Ciudadana y Control Social, planteó una reconsideración a la votación y esa reconsideración no pasó por no tener los votos suficientes. Entonces, creo que sí es necesario empezar, y ahí tal vez necesitamos el rol de los buenos amigos de la prensa, empezar a cuestionar a los legisladores de Creo para decir, hey, ¿qué pasó? ¿Por qué se ausentaron? ¿Por qué ustedes no estuvieron presentes? ¿Por qué no apoyaron a sus dos asambleístas compañeros que interpusieron el juicio político? Es que en eso este es bastante caso, extraño. Porque si es que ellos están presentes en la Asamblea Nacional, ellos tenían que manifestar su posición, sí, no o me abstengo. Y ellos estuvieron en ese momento en los predios de la Asamblea Nacional. Llama muchísimo la atención que precisamente al momento de votar ellos decidan retirarse. Entonces, creo que sí es necesario empezar a exigir a nuestros legisladores posturas al respecto. En Ecuador no existe una debida cultura de rendición de cuentas legislativas. Me refiero a los votos que están depositando nuestros legisladores. Muchos votos obedecen a lo que piensa el movimiento político, el partido político, al cual ellos representan. Sin embargo, no estamos conociendo las motivaciones que existen detrás de esos votos y es necesario empezar a trabajar en ello, empezar a fomentar que los legisladores se hagan responsables de sus votos. Porque si no, suceden cosas como estas en las que el país atravesó todo un proceso de juicio político en contra de Carlos de la Torre, se atravesaron todas las etapas, se establecieron o no responsabilidades y el momento en el cual va a suceder el aspecto más crucial del juicio político, ellos simplemente deciden no estar. ¿Qué nivel de responsabilidad están teniendo ellos con el país? Y ojo, con la obligación que ellos tienen como legisladores de representar a los ciudadanos en el Parlamento. Cuando nosotros elegimos a dos legisladores, ellos tienen solo dos facultades, legislar y fiscalizar. Yo no he escuchado que la fiscalización se la haga afuera del Parlamento, decidiendo no votar dentro de estos procesos. Ahora, director, como ustedes tienen el Observatorio Legislativo, ahí también estudian las leyes y es un mecanismo, o sea, lo que ustedes tienen es una recopilación de información, hacen estadísticas sobre cuántos proyectos de leyes han presentado los integrantes de la Asamblea. Desde esa perspectiva, ¿cuál es la bancada más proactiva en Asamblea? Justo para hablar de ese tema, déjame ingresar a la página de la Asamblea Nacional, porque ese dato lo ingresamos de inmediato. Y para adentrarnos en ese dato hay algo que es muy interesante, Carla, y va de la línea de lo que tú decías de las leyes aprobadas por el anterior periodo legislativo. En el primer año de gestión de esta Asamblea Nacional, prácticamente el 80% de proyectos de ley presentados por los legisladores actuales eran reformas a leyes aprobadas en el periodo legislativo anterior. Y ahí tenemos que plantearnos dos preguntas. ¿Le estamos dando el tiempo suficiente para que las leyes previamente aprobadas
podamos constatar si es que funcionan, si es que no funcionan, o en su defecto, realmente las leyes aprobadas en el periodo legislativo anterior carecían de eficacia, no estaban cercanas de estándares internacionales y merecían su reforma. Ahí creo que es muy atinada la posición y lo que manifestó la presidenta Cabezas de constituir un observatorio legislativo dentro de la Asamblea Nacional que se encargue de verificar cuál es el nivel de calidad e implementación de las normas. Cuando nosotros tenemos una medición al respecto de la calidad e implementación de las normas, podemos orientar precisamente cómo vamos adecuando nuestra normativa interna de cara a las más altas necesidades nacionales. En ese sentido, pues llama muchísimo la atención eso. Ahora, al respecto de las cifras de los proyectos de ley presentados durante este periodo legislativo, quienes más se destacan en este caso precisamente son los asambleístas del movimiento Alianza País, seguido por la segunda fuerza política que es Creo. Pero y esto es algo que nosotros también siempre lo señalamos. Es importante analizar en medidas cuantitativas cuál es el trabajo de la Asamblea Nacional. Sí. Sin embargo, pues también es necesario analizar este aspecto cualitativo. Recuerdo que en el periodo legislativo anterior había un legislador que se había convertido prácticamente en el que más proyectos de ley había presentado. Había presentado alrededor de 45 reformas al Código Orgánico Integral Penal, pero cada reforma implicaba la reforma de un artículo. A diferencia de legisladores que pueden plantear reformas de un articulado mucho más grande, a capítulos, a parágrafos de toda una ley, hay una diferencia sustancial entre reformar una ley y a proponer una nueva ley, reformar una ley orgánica que reformar una ley ordinaria. Entonces hay que poner mucha atención a la calidad de las leyes que nosotros estamos creando, y ahí tiene gran importancia la unidad de técnica legislativa de nuestra Asamblea Nacional, que, y esto es necesario mencionarlo, a diferencia de otros países, tiene aquí un rol muy importante, considerando que en países de la región ni siquiera los legisladores tienen el apoyo de una unidad administrativa en la Asamblea Nacional para la creación de leyes. Ahora, la calidad de las leyes que se aprobaron, de estas 60 leyes que se aprobaron en el periodo de Gabriela Rivadeneira, están en entredicho, puesto que ahora casi la totalidad de esas leyes se están reformando. Entonces, los ciudadanos se preguntan, ¿cómo así aprueban tan rápidamente tantas leyes para tantas cuestiones importantes que van a incidir en la vida de los ciudadanos, y ahora en este nuevo periodo parlamentario están reformando la mayoría de esas leyes? Entonces, ahí viene la pregunta, ¿hicieron bien las leyes los asambleístas que estuvieron en el periodo anterior? Muchos de ellos todavía siguen en este periodo nuevo. ¿Qué garantías hay de que esas reformas en realidad sean las que necesitan esas leyes? Inclusive esto, Carla, creo que pasa al debate dentro de un contexto de institucionalidad de manera integral. Ahí la importancia de tener una Corte Constitucional independiente. Porque ¿qué habría sucedido si es que las mismas leyes que nosotros tenemos vigentes eran aprobadas por la Asamblea Nacional? Leyes mal hechas, leyes contrarias a estándares internacionales, pero los ciudadanos hubiéramos contado con una Corte Constitucional independiente. Inmediatamente acudíamos a la Corte Constitucional, se planteaban las acciones del caso y la Corte declaraba la inconstitucionalidad de esas normas o su contenido. Lastimosamente no sucedió. El peligro puede existir en esta Asamblea Nacional y en las que vengan, que se aprueben leyes contrarias a estándares de derechos humanos, que se aprueben leyes contrarias a nuestra Constitución. Teniendo una Corte Constitucional independiente, este ejercicio político erróneo puede ser de una u otra manera mermado por jueces que conocen precisamente del derecho. Entonces, ahí radica la importancia de cada vez ir mejorando nuestro debate legislativo, estar pendientes del debate legislativo para que este tipo de leyes no nos agarren de sorpresa a los ecuatorianos, porque muchas veces no ponemos atención a lo que hace la Asamblea Nacional, pasan los debates, pasan las leyes y ya cuando está aprobado recién nos enteramos. Doctor, usted había mencionado uno de los aspectos que se debe transparentar al interior de la Asamblea Nacional, y es sobre la responsabilidad de las decisiones que toman los legisladores al momento de tomar votación. ¿Qué otros aspectos se tiene que transparentar alrededor de la legislatura?
Año a año nosotros emitimos nuestro informe de transparencia legislativa y le sugerimos a la Asamblea Nacional que transparente distintos aspectos sobre su accionar. Uno de ellos precisamente son las actas de constatación de quórum dentro de la Asamblea Nacional. Si es que, por ejemplo, nosotros conociéramos esta acta de constatación de quórum, quedaría evidencia fehaciente de cuáles fueron los legisladores que se ausentaron de la votación en el enjuiciamiento político de Carlos de la Torre. Hemos insistido con este aspecto durante más de 5 años, pero la Asamblea Nacional no ha avanzado en este sentido. Hemos pedido a la Asamblea Nacional, dentro de este proceso de rendición de cuentas, que haga públicas las respuestas a las solicitudes de información planteadas por los legisladores. Así como nosotros podemos conocer los proyectos de ley que presentan los legisladores, deberíamos poder conocer que la legisladora Janine Cruz presentó al Ministerio de Salud cuánto costaron las últimas ambulancias que compró el Estado ecuatoriano y nosotros saber qué le respondieron. O incluso saber que no le han respondido aún, para que de esta manera el ejercicio de fiscalización no recaiga solo en las manos de los legisladores. Y aspectos súper importantes relacionados a la transparencia financiera y presupuestaria de la Asamblea Nacional. Últimamente estamos emitiendo el informe de viáticos utilizados por los legisladores y los funcionarios legislativos y dejan en evidencia que existen grandes falencias al respecto de cómo los legisladores están justificando los viajes que realizan dentro y fuera del país para ejercer sus funciones. Pero ahora ya no realizan viajes porque la presidenta suspendió eso, precisamente porque incidían en el presupuesto general de la Asamblea. Ahora solamente pueden viajar aquellos asambleístas que están invitados y les pagan la totalidad de los gastos que ellos deban incurrir en Pero un viaje. aquí hay que diferenciar en algo, Carlita. Claro, la política de austeridad responde a lo que solicitó el presidente Moreno a las distintas funciones del Estado. Sin embargo, la Asamblea Nacional realiza procesos de socialización en territorio. Y esos procesos de socialización en territorio de las leyes involucran el movimiento tanto de los legisladores miembros de la comisión, así como también de personal de la Asamblea Nacional. Y estos viajes tienen que ser justificados, tienen que ser sustentados con informes de actividades previo al viaje, un informe posterior de actividades y los justificativos. Lastimosamente, dentro de la normativa que existe dentro de la Asamblea Nacional, eso no es culpa de Rivadeneira, sino que es una culpa una culpa de Cabezas, sino culpa de la institución, existen vacíos que hacen que el proceso de justificación de cómo se está usando el dinero de los ecuatorianos no sea el adecuado. Y tenemos que tratar de corregir estos vacíos. Pero esos son en viajes locales. Yo me refería a los viajes internacionales. Por supuesto, pero que viajes locales igual se gasta plata. Claro que sí. No solo Habría que hacer legislador. una comparación entre lo que gastan ahora y lo que gastaban en la época de Gabriela Rivadeneira. Yo voy por otro razonamiento, no es el hecho de verificar si es que ahora gastamos más o gastamos menos. La plata de los ecuatorianos seguirá siendo plata de los ecuatorianos ayer, hoy o mañana. Es la eficiencia con la que se gasta. Hay que buscar una eficiencia, no solo con la que se gasta, porque puede ser que ahora se gaste menos, sino eficiencia en cómo estamos rindiendo cuentas a la ciudadanía de cómo utilizamos todos y cada uno de los centavos que nos pertenecen. Debería ser transparente eso, Exactamente, igual que en otras totalmente asambleas transparente. de todo el mundo. Exactamente, totalmente ¿Qué ha transparente. gastado, cómo, cuándo y dónde? Exactamente. ¿no? Le estaremos invitando en otra ocasión al doctor Ok. para que precisamente nos comente algunos otros detalles que se quedan pendientes aquí en esta sala de trabajo, en este escritorio. 7 de la mañana con 55 minutos. Muchísimas gracias por acudir, doctor. Esperemos que Gracias, nos acepte doctor las Espinel. próximas Muchísimas explicaciones. gracias a ustedes.